El ejercicio 13 del portafolio nos plantea que tenemos un excedente para invertir en la bolsa y que lo vamos a distribuir o en una cartera o en otra. Y nos dicen cuáles son las composiciones de la cartera 1, que invierto en la acción A y en la acción B. Nos dice cuánto dinero vamos a invertir en cada una. Esto nos va a servir para definir cuál es el porcentaje de participación de cada acción. Y nos dice el riesgo o lo que es lo mismo el desvío estándar de la acción A, que es del 5%, y el desvío estándar de la acción B, que es del 8%. Después nos describe cuál sería la composición de la segunda cartera, en caso de no ir por la primera, y dice que estaríamos invirtiendo en la acción C 7500 y en la acción D 2500 restantes. Y también nos da como dato cuál es el desvío estándar del activo C, que es del 10%, y del activo D, que es del 12%. Acto seguido nos habla de que los rendimientos esperados del activo A es del 8%, B 10%, C 12% y D 15%. Y nos da el coeficiente de correlación entre el activo A y B y entre el activo C y D, que es lo que vamos a utilizar para calcular la varianza y el riesgo de cada una de las carteras. Entonces, en base a estos datos, nosotros tendríamos que determinar el riesgo de cada cartera, ver con cuál nos quedamos y a partir de ahí definir el rendimiento de esa cartera. Entonces, vamos con la primera. Si yo invierto 2.000 en el activo A y 8.000 en el activo B, lo que voy a estar diciendo es que tengo una inversión total de 10.000. Ahora, si de los 10.000 invierto 2.000 en el activo A, quiere decir que tengo una participación de 0,20 o del 20%. La misma lógica aplicamos con el activo B. Si yo de 10.000 pesos invierto 8.000 en el activo B, tengo una participación de 0,8 o el 80%. Por otro lado, tenemos el riesgo, que es el desvío estándar. El desvío estándar del activo A es 0,05. Si yo quisiera calcular la varianza, lo que tendría que hacer es 0,05 elevado al cuadrado. Y me queda 0,0025. Hacemos lo mismo con el activo B. Teníamos un desvío estándar del 8%. La varianza termina siendo el 8% elevado al cuadrado. Me queda 0,0064. Esto lo usamos para el cálculo de la varianza del portafolio o de la cartera con estos dos activos. También el enunciado nos había dicho que la correlación entre el activo A y el B es de 0,15, entonces lo vamos a usar para nuestro cálculo. Y esta es la fórmula que tenemos de varianza cuando tenemos dos activos en la cartera. Participación del activo A elevado al cuadrado por la varianza de A, más participación del activo B elevado al cuadrado por su varianza, por 2 por las participaciones, por los desvíos y por su correlación. Entonces todos estos datos ya los tenemos porque los estuvimos calculando en los pasos anteriores. Entonces, participación del activo A lo reemplazamos por 0,20, varianza del A era este numerito que habíamos calculado acá, participación de B era 0,80, lo elevo al cuadrado, varianza de B 0,0064, y después el 2 es fijo por 0,20, participación de A, por 0,80, participación de B, y lo mismo con los desvíos y la correlación. Si yo calculo todo esto, me encuentro con que la varianza del activo A y B es de 0,004388. Pero como a mí me pedía el riesgo, lo que hago es elevarlo a la 1 medio, lo que es lo mismo aplicarle la raíz cuadrada. Si yo calculo ese riesgo, me termina quedando que el riesgo de mi cartera es 0,0662498 o lo que es lo mismo, 6,624198%. Entonces vamos a dejar este dato acá y vamos a avanzar con el cálculo del riesgo de la segunda cartera. Sabemos que en el activo C estamos invirtiendo 7.500, lo cual es una participación del 75%, y en el activo B invertimos 2.500, lo cual es una participación del 25%. También teníamos que el desvío estándar del activo C era del 10% y vamos a dejar calculada la varianza para usarlo en la fórmula de varianza de cartera. Tomamos el riesgo del 10%, lo elevamos al cuadrado, nos queda 0,01. Lo mismo hacemos con el activo D. 0,12, para calcular la varianza lo elevamos al cuadrado, nos queda 0,0144. La correlación entre el activo C y D nos había dicho el enunciado que era 0,35, con lo cual ya estamos en condiciones de aplicar todos los valores en la fórmula de varianza de estos dos activos. Es exactamente la misma que aplicamos para la cartera número 1, nada más que ahora vamos a usar los datos del activo C y del activo D. Entonces reemplazamos lo que era participación del activo C era 75%,
multiplicado por su varianza, que era lo que habíamos calculado acá, más la participación del activo D, 0,25, elevado al cuadrado, y así hasta completar cada uno de los datos de la fórmula. Si yo resuelvo esto, me encuentro con que la varianza de la cartera con C y D adentro es de 0,0081. Si yo calculo el riesgo, que es elevándolo a la 1/2 o aplicándole la raíz cuadrada de dicha varianza, me termina quedando un riesgo de 0,09 o lo que es lo mismo, un 9%. Bien, ¿cuál es el tema acá? La cartera anterior nos había dado un riesgo de 6,62% aproximadamente. Esta nos está dando un riesgo de 9%. Y como generalmente la gran mayoría de los inversores son adversos al riesgo, entonces nosotros tendríamos que recomendar la primera cartera. ¿Por qué? Porque es la que menos riesgo tiene debido a la diversificación que tiene dicha cartera. Entonces, si tuviéramos que elegir entre la 1 y la 2, nos quedamos con la 1, y como el inciso C nos pedía que calculáramos el rendimiento de la cartera que elegíamos, vamos a avanzar con eso. Y vamos a decir que el rendimiento de dicha cartera es la participación que tengo en el activo A multiplicado por el rendimiento del activo A, que era el 8% de acuerdo a lo que nos había dado el enunciado, más la participación en el activo B multiplicado por el rendimiento del activo B, que es 0,10. Si resuelvo eso, me termina quedando que el rendimiento de la cartera que elegí es de 0,096, o lo que es lo mismo, un 9,6%. Con eso ya tendrían respondidos el inciso A, B y C del ejercicio.